Bueno, pues vamos a echar un vistazo ahora a esta foto, también vamos a ver esta de aquí, aunque completaremos un poquito toda la revisión a lo que fue la sesión. Y esto, aunque pueda parecer como muy épico y tal, en realidad es una foto que sigue los estándares que yo tengo de disparar. Por ejemplo, una de mis reglas de disparar con luz de contra. Lo que pasa es que tuve la fortuna de encontrarme el tema de las ovejas y todo eso, pero iremos echando un vistazo para ver toda esta parte de todo cómo fue un poco toda la sesión. Aparte de esas dos fotos, también veremos todo lo demás para que veáis un poquito cuál fue ese proceso para lograr esta foto. Ya os digo que es algo que, más allá del tema de las ovejas, es bastante sencillo porque pues bueno, había una luz bonita, era una cosa chula y ya está. Entonces, al principio, aquí estuvimos como, no llegó a una hora, pero sí que hubo diferentes cambios de localización. Para empezar, la ceremonia estaba como a unos 15 minutos de donde era la finca. Esto es en Torremocha de Jarama, en Madrid. De la ceremonia a la finca había esa distancia. Entonces, yo el día de antes había estado en la finca y había localizado algunos sitios que me interesaban para hacer las fotos. Sobre todo fueron los sitios del final. Donde estaba sobre todo esto de aquí. O sea, yo esto, cuando vi eso el día de antes, digo, vale, yo aquí quiero hacer esto. Y era un poco como el sitio donde quería ir. Aparte, bueno, había algunos otros sitios un poco más interesantes también dentro de lo que es la finca. Pero bueno. Y muchas de estas cosas fueron sucediéndose sobre la marcha, que es un poquito el kit de la cuestión de lo que estamos hablando en este curso, el tener esos recursos para resolver algo sobre la marcha, porque es lo que nos va a suceder. Entonces, por ejemplo, aquí este campo lo vi. Todo esto fue un poco como de improviso, yo os digo, de entre el camino de la iglesia a la finca, íbamos a ese sitio donde quería hacer las fotos, y este campo lo había visto cuando iba a la ceremonia. Había visto lo de marrón y verde y tal, no sé qué, y se basa también en una foto que hice hace tiempo, que fue esta foto de aquí, de la cual hablaremos en otra lección. Pero, bueno, es un recurso que tenía, me gustaba cómo quedó y lo utilizamos, ¿no? Entonces, al principio empezamos, la primera parada fue aquí, paramos los coches y siempre una de las cosas, fotos momentos entre momentos, y esto es lo que hicimos. Entonces, vamos a echar un vistazo a los RAWs para que lo veáis. Este fue un poquito el proceso. Yo les mandé caminar hacia la parte de donde a mí me interesaba y nada, ellos iban avanzando poco a poco y de aquí ya, pues bueno, uno en un lado, otro en el otro. Y yo cuando estaba aquí en esta posición era como que necesitaba un poquito más de altura para ver un poco como lo épico de la localización, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? Una vez más, cogí mi coche, lo acerqué hasta aquí, me subí a la parte de arriba del coche y aquí pude hacer ya un punto de vista mucho más elevado. Bueno, y aquí pues fueron diferentes tomas, luego puse esta con el tilt shift, que ahora ya no lo utilizo casi nada, pero bueno, ahí lo tenemos por tener diferentes opciones. Y luego les dije que les quería un poquito más separados, por ver cómo se veía, y bueno, una de estas fue la que elegí, luego que mirara cada uno hacia un lado, en una misma posición, diferentes tipos de fotos. Esto ya tiene 6 años esta sesión, ahora estoy introduciendo cosas nuevas, pero bueno, esto es un poquito lo que hice. Lo mismo, cuando termina, que él la recoja, que le ayude a andar, y lo mismo, momento entre momentos, que ellos vayan andando y listo. Y luego, aprovecho esta misma posición, tengo una luz de contra bonita, yo ya tengo el punto de vista que estoy ahí como elevado, y ya pues intento hacer en esta misma situación este tipo de fotos. Y aquí ya llega el momento de las ovejas. Y vamos por la carretera, se cruzan las ovejas y dice la novia, ¡hala, ovejas, qué guay! Y yo era como, que no llegamos, que se está yendo la luz, que yo tengo mis sitios que había pensado. Y le dije, bueno, ¿queréis parar? Y dijeron, bueno, vale. Y dice, vale. Y yo digo, pues a ver qué hacemos. Entonces eché ahí un poco el coche a un lado, bajamos y yo en mi cabeza lo que me imaginaba era ellos dos en medio, rodeados de las ovejas. Pero claro, las ovejas cuando te acercas se marchan, no es como los caballos o las vacas que se pueden acercar, pero las ovejas se marchan. Entonces hay que hacer un curso de ganadería también para hacer fotos con animales. Entonces yo lo único que les dije es bueno, y vosotros id caminando y cuando yo os diga os paráis y os miráis así cara a cara, porque en mi cabeza lo que quería hacer, esa foto que os decía, que más adelante la hice, que ese fue el objetivo. Entonces simplemente les mandé caminar y mientras estaban andando, aquí ya tuve este disparo, que luego es una de las fotos
que funcionaron. Ellos iban caminando, aquí se me fue de foco, y lo que quería era como un poco como lo de antes, necesitaba como más amplitud, era como necesito que se vea más el espacio en el que estamos. Y lo que hice, no me subí al coche, pero di unos pasos hacia atrás y como la carretera está un poco más elevada porque hacía como con el badén, la cuneta, hacía ahí como una curva, pues tenías un poquito más de distancia. Entonces di unos pasos hacia atrás, ellos todavía no andaban mucho, iban caminando. Y aquí ya este punto me gustaba un poco más. Creo que me fui un poco más adelante. Creo que alguien venía con el coche por ahí también. Y aquí esto ya me empecé a fijar que al levantar el polvo es como que hacía aquí estos halos por el sol al estar de contra, y levantar las ovejas el polvo al caminar hacía pues como esa cosa de humo, ¿no? Que queda muy chulo. Y entonces nada, ya le ayudó. Bueno, aquí viene la novia, o sea, la hermana de la novia. Y ya está, o sea, este es el disparo que luego edité, es la foto que a mí me gusta. Y ellos siguen caminando y se giran en plan, caminamos más, porque claro, a ella le costaba caminar, llevaría tacones y fíjate cómo está aquí el suelo, pues es un poco incómodo, ¿no? Se pararon y aquí fui a hacer la foto que yo tenía en mi cabeza, pero que no funciona tan bien o de manera tan interesante como funcionan las otras. Esta era la que publiqué. De hecho, cuando volví al hotel, la primera foto que vi fue esta. Y ya está. El resto no tiene mucha más historia. Ellos además eran muy tímidos. Y ya está, tenemos ovejas y nos vamos. Ya veis que es algo como muy, muy sencillito. Y el resto de fotos, pues lo mismo. Fui aprovechando todo metiéndoles aquí en los campos. Y ya está. Y esperar un poquito el momento que ellos surgieran. Entonces, esa foto que fue la que elegí, creo que fue exactamente esta de aquí, que luego acabó convirtiéndose en esta. Y esto es un poquito lo que hicimos. Vamos a ver cómo la edité. Ahorita mismo sigo con estas explicaciones de cómo hice esa foto, pero también quiero aprovechar para invitarte a una clase que tengo gratuita en la que comparto contigo 10 ideas que te pueden ayudar a hacer tu negocio mucho más rentable y eficiente. Son 10 cosas que he ido aplicando a mi negocio durante todos estos años y que me han resultado muy útiles para poder seguir viendo de la fotografía. Vale, ya tengo aquí estas dos fotos seleccionadas, que son un poquito las que íbamos a ver. Aquí lo que hice, en realidad, si soy sincero, esta foto cuando le puse el color, era como que me parecía que iba a tener que estar trabajando muchísimo aquí porque me daba unos dominantes verdes por aquí que no me molaban mucho, que bueno, había simplemente ir corrigiendo. Pero me daba pereza invertir todo ese tiempo. Y además la foto me gustaba mucho en blanco y negro y directamente la puse en blanco y negro por eso. Luego la pasé por Align Skin para darle un poquito más de contraste y tal, pero el motivo que hice fue ese, simplemente la puse en blanco y negro y listo. Y la otra sí que invertí un poquito más de tiempo y aquí en color, cuando tenemos estos contraluces, vamos a ver, esta es la foto original, ponemos aquí el preset. Esto cuando hay estos tipos de contraluces, lo que hay que hacer es compensar mucho con el contraste. Aquí bajaré un poco la exposición, seguramente subiré un poquito la temperatura para darle un poquito más de calidez a todo esto. Y una cosa que funciona bastante bien cuando tenemos por aquel entonces no existía esta herramienta, pero aquí haciendo un filtro radial tenemos la opción de borrar neblina, pero yo no la utilicé, yo utilicé lo de la claridad, que aquí aumenté la claridad un poquito y aquí la claridad es como que marca más el contraste, y ya cuando vi eso es como ya veía cómo se marcaba mucho más este polvito aquí y era como que me molaba, ¿no? Y pues me imagino que estaría haciendo ajustes mucho más finos por aquí, seguramente de claridad, para que se viera todo esto, ¿no? Sigue teniendo aquí una dominante verde un poquito, lo compensaría, corregiría un poquito subiendo un poquito ahí el matiz, más o menos, vamos a ver cómo queda, pero sería algo similar aquí. Sí, esto está bastante más así, yo creo. Y luego todo esto que está aquí desenfocado, aquí mucho más aquí el contraste. Está claro que tiene aquí un contraste muy, muy fuerte.
bueno, esto exactamente igual no queda, pero más o menos es un poquito lo que hice. Aquí igual bajaría un poquito la gradación de color, no, aquí un poquillo los amarillos. Vamos a editar esta foto en concreto en Alien Skin. Ya sabéis que esto no lo hago así en mi flujo de trabajo, sino que lo exporto todo y luego lo abro en Lotte, pero para tratar esta foto en concreto sí que lo hago. Lo que hice en la primera, cuando estuve trabajando esta foto, fue que estas piedras de aquí es como que me distraían bastante, y sí que les metí aquí un poco el filtro de como que fuera un poco de rollo tilt shift, para que la atención se dirigiera directamente a los novios. Entonces aquí, bueno, le meto ahí el preset que tengo para que le dé un poquito más de contraste, le doy aquí a tope, y bueno, pues aquí seguramente vamos a ver lo que podríamos hacer. Igual bajo un poquito las luces altas, me gustan estos colores así, estos blancos aquí empastados y tal. Y vamos a hacer aquí lo que hice, si el foco no, perdón, me lo tapa el micro, no lo veo. Vale, aquí este lo voy a eliminar, vale. Y este de aquí nos vamos aquí, y al poner este bokeh por arriba y por abajo vamos a simular el efecto del tilt shift. Si lo hacemos aquí en plan heavy, ya ves que lo está haciendo así. Si ampliamos o si lo reducimos, pues va a quedar todo como una zona mucho más menos enfocada, mejor dicho. Sería algo así. Obviamente esto no lo dejaría así, pero sería una cantidad más o menos, yo creo que podría ser algo así que dejaría. Esto lo bajo y este sería el resultado final de cómo hice la foto. Ya ves que con estas luces de contra hay que compensar mucho subiendo contraste o bajando un poquito de negros o trabajando mucho todas estas partes. Pero lo importante, lo que quiero que te quede claro es que si tienes estas reglas de me gusta disparar con luz de contra y tal, pues aquí se da una situación favorable para que trabajar de esta manera, siempre con tus propias reglas y a por la foto que tienes en la cabeza.